¿Ustedes nunca se han preguntado de dónde sacó Harry Potter tanto dinero? ¿De dónde salió esa fortuna si sus papás murieron tan jóvenes? A los 21 años para ser exactos. Ahora que estuvimos celebrando el cumpleaños de Harry Potter, me puse a ver de nuevo Harry Potter y la Piedra Filosofal, y recordé que desde que era una niña muy pequeña, mi escena favorita siempre fue la del callejón Diagon. Esa escena ocurre precisamente en el cumpleaños de Harry, y es tanto para él como para nosotros su primer acercamiento real al mundo mágico. Ver tantas tiendas tan bonitas y mágicas, que vendían lechuzas, escobas de carrera, varitas y demás siempre me impresionó muchísimo. Pero la escena que creo que más me impactó de niña fue cuando Harry entra a Gringotts por primera vez y ve todas esas monedas de oro apiladas dentro de su bóveda. Sobre todo porque desde el inicio venimos siguiendo a un Harry que no tenía absolutamente nada. Veíamos a su primo Dudley recibiendo montañas y montañas de regalos de cumpleaños, mientras que Harry era castigado por cosas que no eran su culpa, y maltratado por sus tíos sin razón aparente. Así que cuando Hagrid le dice que no pensaría que sus padres lo habían dejado sin nada, y luego vemos que efectivamente no lo dejaron sin nada, sino que siempre se preocuparon por él, es algo muy conmovedor. Todo esto es muy bonito cuando somos niños, claro, pero una vez que comenzamos a crecer nos damos cuenta de muchas cosas. Ni en las películas ni en los libros se explica cómo es que los papás de Harry tenían tanto dinero, porque tenían tal cantidad en primer lugar. Si lo piensan bien, no tiene mucho sentido que fueran tan millonarios. Después de todo, murieron a los 21 años. Seguramente no pudieron crear una fortuna tan grande en tan solo 4 años de trabajo, especialmente cuando vemos la bóveda de alguien como Arthur Weasley, que llevaba muchos años trabajando en el Ministerio de Magia, y apenas tenía un galeón dorado y unos cuantos sickles plateados. Claro, Arthur tenía una familia muy numerosa, y dentro del ministerio hay puestos que pagan mejor que otros. Como él trabajaba con algo relacionado a los muggles, un tema que no era de mucha prioridad para el ministerio, que siempre estuvo controlado por magos puristas de sangre, como por ejemplo Lucius Malfoy, no se invertía mucho en esos departamentos. Pero aún así, no creo que alguien recién graduado de Hogwarts ganara tanto dinero. ¿Y acaso Lily y James trabajaban? Eso tampoco nunca se menciona. Es más, nosotros sabemos que al poco tiempo de graduarse se unieron a la Orden del Fénix de tiempo completo. Así que probablemente ni siquiera tenían un empleo. También sabemos que esa fortuna no viene del lado de Lily, porque sus padres eran muggles. Muy probablemente ya habían fallecido, y si dejaron algo seguramente fue para Petunia, la hija que vivía en el mundo muggle y entendía mejor cómo funcionaban las herencias y esas cosas. No creo que Vernon haya dejado pasar ninguna suma de dinero, aunque tampoco estoy muy segura porque Petunia se fue de casa muy joven y siempre estuvo resentida con sus padres por preferir a Lily. En todo caso, los Dursley vivían cómodamente, sí, pero todo era gracias al trabajo de Vernon, que era director de la compañía de taladros Groenings, aunque no eran millonarios, más bien una familia bien acomodada de la clase media o media alta. En cambio, la fortuna de Harry Potter estaba a otro nivel, al punto de no tener que trabajar un solo día desde los 11 años si él así lo hubiera querido. Y si sus tíos se hubieran enterado que él tenía ese dinero, seguramente se hubieran aprovechado de él y se lo hubieran quitado. Entonces, ¿de dónde venía esa fortuna millonaria de Harry Potter? Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir de dónde salió toda la fortuna de Harry Potter. Rebelio. Es verdad que esto no se explica directamente en los libros, pero afortunadamente se publicó en el difunto Pottermore, luego wizardingworld.com y ahora harrypotter.com, un artículo en septiembre de 2015 que nos cuenta mucho más sobre toda la historia de la familia Potter. Ahí es donde por fin empezamos a entender de dónde salió todo este dinero que Harry Potter descubrió que tenía en su cumpleaños número 11. Pero antes de continuar, les recuerdo que aquí en el Aquelarre tengo una promoción muy especial para ustedes. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte, porque todos los seguidores del Aquelarre siempre podrán disfrutar de 14 días gratis en Storytel usando mi enlace o el código QR que les dejo en la pantalla, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos.
con una biblioteca enorme de más de 900.000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Además de toda la biblioteca de Hogwarts, que contiene los libros de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Quidditch a través de los tiempos y los cuentos de Beedle el Bardo. Libro que por cierto les será útil en el video de hoy. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Resulta que la fortuna de Harry Potter venía del lado de la familia de James, su padre, lo que explica por qué los Dursley ni siquiera sabían que existía. Para entender el origen de esta riqueza tenemos que regresar bastante en el tiempo, hasta el siglo XII, para conocer al primer integrante de la familia Potter del que se tiene registro, quien curiosamente no se apellidaba Potter, Linfred de Stinchcombe. Él, aunque era un poco distraído, olvidadizo y excéntrico, era tan querido por su comunidad que sus vecinos muggles acudían a él en busca de remedios medicinales. Claro que ninguno de ellos se daba cuenta que estas maravillosas curas de Linfred para la viruela, los temblores, etc., eran mágicas. Simplemente lo veían como un anciano inofensivo y encantador, que se la pasaba todo el día en su jardín con sus plantas extravagantes. Fueron esos mismos vecinos quienes empezaron a apodarlo el Potterer, que con el tiempo se transformó simplemente a Potter. No sabemos exactamente de dónde viene ese apodo, aunque en el mundo muggle Potter es un apellido ocupacional que significa alguien que hace cerámica. Honestamente no tengo idea qué tiene que ver preparar pociones con hacer cerámica, pero bueno, como todos lo llamaban así, Linfred terminó adoptando este apellido, y de ahí nació oficialmente la familia Potter. Yo creo que seguramente lo comenzaron a llamar así porque nadie podía recordar o pronunciar Stinchcombe. Y honestamente, qué bueno que lo cambió, porque Harry de Stinchcombe hubiera sido un nombre imposible de pronunciar. Y no creo que a la marca le hubiera ido tan bien en cuanto al marketing. Así que gracias vecinos muggles de Linfred. La reputación de Linfred como excéntrico bien intencionado le fue muy útil, porque a puertas cerradas pudo seguir trabajando en una serie de experimentos mágicos que sentaron las bases de la fortuna familiar. Los historiadores mágicos le atribuyen la invención de varios remedios, que con el tiempo evolucionaron en pociones que se siguen usando hasta el día de hoy, como la poción pimentónica, que sirve para aliviar el resfriado común, y la poción crece huesos, usada para reparar o incluso regenerar huesos perdidos. Esta última es casualmente la misma que tomó Harry Potter en su segundo año en Hogwarts, después de que Gilderoy Lockhart hiciera desaparecer todos los huesos de su brazo. Me encanta que Harry Potter haya sido curado con una poción que inventó el primer Potter. Se me hace muy poético. Linfred le vendía sus pociones a otras brujas y magos, y así comenzó a acumular una gran riqueza, tanto que al morir pudo dejarles una cantidad bastante significativa de oro a sus 7 hijos. El hijo mayor de Linfred, Hardwin, se casó con una joven y hermosa bruja llamada Eoland Peverell, quien vivía en el Valle de Godric, y este apellido seguramente le sonará muchísimo, ya que el abuelo de Eoland era Ignotus Peverell, a quien probablemente recordarán por la fábula de los 3 hermanos, un cuento infantil mágico muy popular que se encontraba dentro de los cuentos de Beedle el Bardo. Esta fábula explica cómo 3 hermanos muy talentosos, los hermanos Peverell, construyeron un puente para cruzar el río. Pero al hacerlo, la muerte se enfureció con ellos, porque normalmente los viajeros que pasaban por ahí se ahogaban. Pero como la muerte era muy astuta, fingió dejarlos pasar, y les concedió un deseo a cada uno. El hermano mayor, Antioch, un hombre muy competitivo, que lo que más deseaba era poder, le pidió a la muerte la varita más poderosa de todas, y la muerte la creó con una rama de un sauco cercano al río. El hermano mediano, Cadmus, a quien le gustaba burlarse de la gente,
quiso humillar más a la muerte y le pidió una piedra que pudiera resucitar a los muertos. Así que la muerte le dio una del mismo río, mientras que el hermano menor, Ignotus, el más humilde y sensato de los tres, pidió algo que le permitiera marcharse tranquilo, sin que la muerte lo siguiera. Así que ella le entregó un trozo de su propia capa de invisibilidad. Los tres hermanos se fueron por caminos separados. El hermano mayor, Antioch, comenzó a retar a otros magos en posadas para demostrar su enorme poder, hasta que su reputación llamó la atención de alguien que durante la noche le robó su varita y lo mató para evitar que se vengara. Así fue como la muerte por fin pudo llevárselo. El mediano Cadmus regresó a su casa y usó la piedra para resucitar a su amada, quien había muerto repentinamente. Sin embargo, ella se veía fría, triste y distante, presente pero ausente, como si estuviera separada por un velo. Cadmus entonces decidió quitarse su propia vida para reunirse con ella, y la muerte se lo llevó feliz. Pero pasaron los años y la muerte seguía buscando al menor de los hermanos, a Ignotus, sin éxito. Fue hasta que él alcanzó una edad avanzada y le regaló su capa de invisibilidad a su hijo, que finalmente pudo reunirse con la muerte como si fueran viejos amigos. Albus Dumbledore creía que las reliquias no fueron creadas por la muerte, como sugiere esta historia, sino que fueron obra de los mismos hermanos Peverell, quienes eran magos extremadamente talentosos y poderosos. Y yo también creo que esto es verdad. Y que es por eso que se hizo costumbre que estos objetos tan valiosos se heredaran al hijo mayor de la familia. El caso de la varita de Sauco es un poco distinto. Tengo todo un video explicando por qué la varita de Sauco se volvió tan poderosa y por qué nunca se podría recrear una igual. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si se lo perdieron. Pero lo importante es que sí sabemos que las otras dos reliquias de la muerte fueron transmitidas exitosamente de generación en generación a los descendientes de Cadmus e Ignotus Peverell. Según la fábula, Cadmus se quitó la vida al no poder traer a su amada de vuelta del mundo de los muertos, y no se menciona que tuviera descendencia. Sin embargo, como algunos aspectos del cuento fueron obviamente dramatizados por Vidul el Bardo, es posible que esta parte de su muerte haya sido más simbólica, y que en realidad Cadmus sí haya tenido descendencia. Sabemos que la piedra de la resurrección fue colocada dentro de un anillo, quizá por el mismo Cadmus o por lo menos en una época cercana a su muerte, y este fue pasado de generación en generación dentro de la rama familiar de los Peverell que descendía de él, hasta llegar a manos de la familia Gaunt, que también eran descendientes de Salazar Slytherin. Sin embargo, con el paso del tiempo, hasta los mismos descendientes de Cadmus olvidaron que el anillo contenía dentro la original piedra de la resurrección. De hecho, Lord Voldemort, quien fue el último descendiente conocido de Cadmus, convirtió este anillo en un Horrocrux sin saber que tenía dentro una de las tres reliquias de la muerte. También es muy curioso que Lord Voldemort descendiera de Cadmus y su archienemigo Harry Potter descendiera del hermano de Cadmus, Ignotus, el menor de los tres hermanos y dueño de la capa de invisibilidad. En su familia también se volvió tradición heredar la capa al hijo mayor, pero en ausencia de varones, Iolanthe Peverell, de quien hablamos hace un momento, que se casó con Hardwin, el hijo mayor de Linfred de Stinchcombe o Linfred Potter, heredó la capa de invisibilidad de su abuelo Ignotus. No está confirmado, pero si unimos las piezas que tenemos, yo creo que como Iolanthe vivía en el valle de Godric, igual que su abuelo, es muy probable que a partir de ahí la familia Potter se haya establecido en el valle de Godric definitivamente. Para quienes no recuerdan, la casa de los Potter estaba precisamente en el valle de Godric, y ahí fue donde fueron asesinados por Lord Voldemort. Así que me parece muy posible que toda la familia Potter haya vivido allí durante siglos. Los Potter siguieron casándose con personas de su comunidad, en ocasiones incluso con muggles, y vivieron en el oeste de Inglaterra por varias generaciones. Pero bueno, regresando al tema de su gran fortuna, la familia Potter Peverell vivió bastante bien con todo ese oro heredado de Linfred, y con una reliquia invaluable de Ignotus. Tampoco descarto que Ignotus también haya generado una gran fortuna, si en verdad era el mago tan talentoso que Dumbledore describe. Pero a diferencia de los descendientes de Cadmus,
como la familia Gaunt, que terminaron perdiendo todo su dinero por disfrutar demasiado de la buena vida, los descendientes de Ignotus y de Linfred siguieron trabajando muy duro para sumar todavía más oro a la fortuna familiar. El discreto ingenio que tanto caracterizó a su antepasado Linfred también ayudó a que la familia siguiera generando riqueza con el paso de los años. De vez en cuando algún Potter llegaba hasta Londres. Y dos miembros de la familia incluso ocuparon puestos muy importantes dentro del Wizengamot, también conocido como la Junta de la Ley Mágica, el tribunal más alto del mundo mágico en Gran Bretaña. Ralston Potter fue miembro entre 1612 y 1652 y destacó como un gran defensor del Estatuto Internacional del Secreto Mágico, oponiéndose a los miembros más radicales del Wizengamot que querían declarar la guerra a los Muggles. El otro Potter que formó parte del Wizengamot y que nos interesa aún más fue Henry Potter, a quien sus amigos cercanos llamaban, escuchen bien, Harry. Sí, Harry Potter, el Harry Potter original de la familia. Esto no está confirmado oficialmente, pero yo creo que es bastante probable que Lily y James hayan llamado Harry a su hijo en su honor. Henry, o Harry Potter, fue miembro del Wizengamot de 1913 a 1921 y causó un pequeño escándalo al condenar públicamente al entonces ministro de magia Archer Evermont, quien había prohibido a la comunidad mágica ayudar a los Muggles durante la Primera Guerra Mundial. Su actitud pro-Muggle provocó que la familia Potter fuera eliminada completamente de la lista de los Sagrados 28, un polémico directorio en el que estaban incluidas las supuestas 28 familias consideradas completamente de sangre pura. También tengo un video completo explicando esta lista. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción. Aunque muchas familias de sangre pura siguen usando esta lista para presumir su supuesta superioridad, ya se ha comprobado muchas veces, incluso por los inefables del Departamento de Misterios, que la sangre verdaderamente pura no existe. Y con Henry Potter esto se confirma otra vez. Según el autor anónimo de dicha lista, el hecho de que Potter fuera un apellido Muggle muy común lo hacía sospechar que la familia no era completamente de sangre pura. O no sabía que Potter no era el apellido original de Linfred de Stinchcombe, o simplemente ignoró por completo el verdadero origen de la familia, como forma de vengarse de Henry por apoyar a los Muggles. Les dejo a ustedes ser los jueces. Henry vivía bastante bien, pero al final fue su hijo Flemmond Potter quien tomó todo el oro que la familia tenía y lo cuadriplicó. Sí, oyeron bien, lo cuadriplicó, siguiendo el camino del Potter original, Linfred, de inventar pociones. Y pensar que Harry Potter odiaba pociones por culpa de Snape, cuando literalmente toda su fortuna familiar se basó en ellas. O Snape quería que Harry odiara la clase de pociones para que no terminara nuevamente cuadriplicando su fortuna familiar, que de por sí ya era enorme. Regresando a Flemmond, quien por cierto tenía ese nombre tan horrible, porque el último deseo de la madre de Henry fue que se perpetuara su apellido de soltera, el cual se perdería de otro modo. Él atribuía su gran destreza en duelos a todas las veces que tuvo que pelear en Hogwarts, porque todos se burlaban de su nombre. Aunque seguramente sus compañeros se arrepintieron por burlarse de él, porque logró hacerse millonario gracias a la invención de la poción alisadora de Slick Easy, usada para el cuidado del cabello y tratamiento del cuero cabelludo. Esta poción era particularmente efectiva para domar el cabello tupido y rebelde, como el que tenía Harry Potter, venía de familia, permitiendo lograr un estilo elegante. Y se nota que funcionaba a la perfección porque su lema era: 2 gotas doman hasta el cabello más molesto. Nosotros tenemos en el aquelarre la teoría de que fue de hecho Lucius Malfoy quien hizo tan millonarios a los Potter. Porque de qué otra manera iba a tener una cabellera tan perfecta si no era gracias a la poción alisadora de Slick Easy. Literalmente es la única explicación. ¿Qué piensan ustedes? Pero fuera de bromas, si el nombre de esta poción les suena mucho, seguramente es porque recordarán que fue la misma que usó Hermione Granger durante el baile de Navidad en el Cáliz de Fuego. Aunque si prestan atención, en el libro dice que tuvo que usar grandes cantidades de esta poción, lo cual se aleja bastante del lema original.
que aseguraba que 2 gotas bastaban para domar el cabello más molesto. Esto me hace pensar que o el cabello de Hermione era un caso extremo de cabello enmarañado, y como le costaba tanto trabajo estilizarlo incluso con la mejor poción del mercado, y que por eso se lo alisó solo una vez, o que la calidad de la poción bajó drásticamente cuando Flemmont Potter vendió toda su compañía y se jubiló. Aunque, eso sí, al venderla logró aumentar su fortuna considerablemente, y vivió una vida llena de comodidades junto a su esposa Eufemia. Aunque todo el dinero del mundo no podía compensarles la falta de hijos. Estuvieron a punto de rendirse cuando, para fortuna de Eufemia, descubrió que estaba embarazada y nació su hijo James. Sí, el papá de Harry Potter. Si se preguntaban por qué James era tan consentido y un poco engreído en Hogwarts, es por todo esto. Sus padres eran extremadamente millonarios, y como lo tuvieron ya grandes, le daban a su hijo todo lo que quería, y lo mimaban muchísimo. James era un Draco Malfoy confirmado. Como Flemmont y Eufemia ya eran grandes cuando nació James, vivieron lo suficiente para verlo casarse con Lily Evans, pero murieron poco tiempo después de viruela de dragón, y no llegaron a conocer a su nieto Harry. James Potter heredó su enorme fortuna y la capa de invisibilidad, y cuando murió le dejó todo a su hijo Harry. Así que eso explica por qué James y Lily nunca necesitaron trabajar, y pudieron formar parte de la Orden del Fénix de tiempo completo. La fortuna de Flemmont era tan grande que alcanzaba para que él, su esposa Eufemia, James, Lily, Harry e incluso Sirius Black, cuando huyó de casa a los 16 años, vivieran perfectamente de ella. Esta es la fortuna que Harry encuentra en su bóveda de Gringotts en su cumpleaños número 11, en esta escena tan icónica del libro y la película, y seguramente también una escena icónica en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Pero a pesar de tener montones y montones de monedas apiladas en su bóveda, que por cierto Harry nunca malgastó ni presumió, su fortuna no terminaba ahí. ¡Claro que no! También heredó la fortuna de otra de las familias más millonarias de todo el mundo mágico, la familia Black. La familia Black se consideraba una especie de realeza en el mundo mágico, y su lema era Toujours pur, que significa siempre puro en francés, destacando la enorme importancia que le daban a la pureza de sangre. Era una de las familias más respetadas y ricas del mundo mágico, y Harry Potter heredó parte de su fortuna, al menos la que le pertenecía a Orion y Walburga Black, los padres de Sirius Black. Como Sirius Black siempre fue el mejor amigo de James Potter, lo nombró padrino de su hijo Harry, y cuando Sirius murió, él era el último descendiente de Orion y Walburga, ya que no tuvo hijos, y su hermano Regulus tampoco, ya que murió muy joven a los 18 años. Por cierto, si quieren saber más sobre Regulus y por qué yo creo que fue el Slytherin más valiente de todos, les recomiendo ver también este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. Así que todo lo que tenía Sirius Black pasó a manos de su ahijado Harry Potter. Esto incluía su casa, el número 12 de Grimmauld Place, su bóveda o bóvedas en Gringotts llenas de oro, a su elfo doméstico Kreacher y todas las reliquias familiares. Tener un elfo doméstico en la familia era un símbolo de gran riqueza, y Flemmont no tenía uno. Y gracias al enorme valor de estas reliquias familiares que estaban dentro de la casa, que seguramente sirvieron para que Mundungus Fletcher viviera perfectamente el resto de su vida, al robarlas y venderlas, y por el prestigio ancestral de la familia, podemos asumir que su fortuna era igual o incluso mayor a la de los Potter. Tanto así que ni siquiera se vio afectada cuando Sirius Black le regaló a Harry Potter la saeta de fuego. Todos sabemos que la saeta de fuego es la escoba más rápida que existe en el mundo mágico, pero que se fabrica en cantidades muy limitadas, ya que sus piezas de hierro son fundidas por duendes, que hacen huelga a la menor provocación. Por eso esta escoba es tan cara. Nunca se menciona exactamente cuánto costaba, pero podemos asumir que era carísima. Primero, porque solamente te decían el precio si lo preguntabas directamente en la tienda de artículos de Quidditch. No lo dejaban a la vista como cualquier otra escoba. Y segundo, porque Draco Malfoy nunca tuvo una. Si su padre fue capaz de comprar 7 Nimbus 2001
Uno, solamente para que su hijo entrara al equipo de Quidditch de Slytherin. ¿Por qué no le compró una saeta de fuego para vencer al presumido Harry Potter? Si es que tenía tanto dinero. ¿No les parece rarísimo? Porque a mí sí. ¿Qué tan cara era esta escoba? También es posible que Draco Malfoy no quisiera tener una escoba igual a la de Harry porque lo odiaba. Pero aún así, ¿por qué no comprar la escoba más rápida del mundo si estaba dentro de tus posibilidades? ¿Acaso la fortuna de Sirius Black era más grande que la de los Malfoy y Cygnus y Druella Black, los padres de Narcisa? Esto probablemente nunca lo sabremos. Pero siempre me ha parecido curioso que Draco Malfoy no tuviera una saeta de fuego, siendo tan millonario como supuestamente era. Pero regresando al tema, comprar la saeta de fuego no afectó nada a la fortuna de Sirius Black. Y la comparación más cercana que se me ocurre en el mundo Muggle sería poder comprar el coche de carreras más caro del mundo, algo que muy pocas personas en el planeta podrían tener. Así que podemos imaginarnos que la fortuna que heredó Harry Potter de Sirius Black era inmensa. Al final de los 7 libros, Harry Potter tenía toda la fortuna de los Potter, que su abuelo Flemmont había cuadriplicado, y que luego pasó a James cuando él murió. También tenía toda la fortuna de Orion y Walburga Black, que pasó a Sirius Black al morir ellos, y que Sirius, sin más descendencia, le dejó a su ahijado. Esto incluía muchísimo oro, el número 12 de Grimmauld Place, reliquias familiares y a Creature. Tampoco sabemos si Lily sí heredó algo de sus padres o no, o si Petunia se quedó con todo. Pero si Lily se quedó con algo, también seguramente pasó a Harry. Así que podemos concluir que, aunque Harry perdió su saeta de fuego en la batalla de los 7 Potters, seguramente pudo comprarse otra con mucha facilidad. Y una para Ginny, y otra para sus 3 hijos, y hasta para sus nietos. Dinero nunca le faltó. Es más, ¿para qué se convirtió en Auror? Si podía haberse retirado a los 17 y vivir el resto de su vida feliz y tranquilo. Y mi pregunta para ustedes es, ¿piensan que la fortuna de Harry Potter era más grande que la de Draco Malfoy? Déjenme su respuesta en los comentarios. También díganme qué sería lo primero que comprarían en el Callejón Diagon. Y antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel, con mi enlace que les dejo en la descripción o con este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir toda la historia completa de Regulus Black, el hermano de Sirius Black, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.